En 1977, una joven policía de una pequeña ciudad costera de California desapareció sin dejar rastro durante su patrulla nocturna de rutina. Todos asumieron que simplemente había abandonado sus deberes y huido, hasta que 13 años después, un pescador divisa algo impactante en la base de un acantilado remoto. Su coche patrulla oxidado emerge de las olas con pruebas en su interior que expusieron una verdad horrible sobre aquella noche. La niebla matutina se cernía espesa sobre Pacifica, California, aquel día de marzo de 1990, aferrándose a los acantilados costeros como un sudario. El sargento Jack Monroe acababa de servirse su segunda taza de café en casa cuando su radio cobró vida. Unidad 23, Unidad 23. Aquí despacho. Tenemos un 1054 en Devil's Slide. Pescador reporta posible vehículo policial en la base del acantilado, solicitando respuesta inmediata. La mano de Jack se congeló a medio camino hacia su tostada. Devil's Slide, el traicionero tramo de la autopista 1, donde el océano Pacífico se encontraba con escarpadas paredes de roca. Había conducido esa ruta innumerables veces en sus 20 años en la fuerza, pero algo en esta llamada le oprimió el pecho. Despacho, aquí Unidad 23, Monroe respondiendo. ETA, 10 minutos. Agarró su chaqueta y se dirigió a su coche patrulla. El café olvidado en el mostrador. Al salir de su entrada, su radio volvió a cobrar vida. Jack, es Marie. La voz de la detective María Estrada era tensa por la urgencia. Ya estoy en camino. El helicóptero ha sido despachado. Encuéntrame en el punto de observación norte. Recibido. ¿Qué estamos viendo? El pescador dice que definitivamente es uno de los nuestros. Modelo antiguo, muy dañado. Jack hizo una pausa. Despacho hizo una verificación preliminar de los vehículos patrulla desaparecidos de la zona. Solo hay uno sin contabilizar en los últimos 20 años. Los nudillos de Jack se pusieron blancos en el volante. No necesitaba que ella dijera el nombre. Laura, su esposa. Desaparecida hace 13 años, su coche patrulla se desvaneció sin dejar rastro en un turno nocturno de rutina en 1977. El viaje a Devil's Slide le tomó exactamente 9 minutos y 37 segundos. Jack lo sabía porque contó cada uno de ellos, su mente corriendo a través de recuerdos que había intentado enterrar. Laura con su impecable uniforme azul, su placa reluciente mientras le daba un beso de despedida aquella última tarde. La sonrisa forzada cuando prometió tener cuidado. La cama vacía que la había esperado a su regreso. El punto de observación ya estaba lleno de coches patrulla cuando llegó, sus luces rojas y azules pintando la niebla con colores surrealistas. Cintas amarillas acordonaban el borde del acantilado donde un grupo de oficiales miraba hacia la orilla rocosa. Jack divisó a Marie inmediatamente, su cabello oscuro recogido en su característico moño, su placa de detective prominente en su cinturón. Jack se giró al acercarse, sus ojos marrones llenos de simpatía. Deberías prepararte. Han llamado al forense. Él asintió secamente y se abrió paso hasta el borde del acantilado. Abajo, apenas visibles a través de la neblina matutina, yacían los restos retorcidos de un coche patrulla. Incluso desde esa altura podía ver el óxido que había corroído el metal como un cáncer, la forma en que el techo se había hundido por años de presión y el golpe de las olas. El distintivo whoop whoop de los rotores del helicóptero anunció la llegada del equipo de rescate. Jack observó cómo descendía el helicóptero de la Guardia Costera, su tripulación preparando los pesados cables que levantarían el naufragio.
El pescador que había hecho el descubrimiento estaba cerca. Un hombre curtido de unos 60 años, vistiendo overoles descoloridos y botas de goma. ¿Lo encontraste?, preguntó Jack. El hombre asintió, visiblemente conmovido. Llevo 30 años pescando en estas aguas. Ese coche no estaba allí la semana pasada, eso se lo puedo asegurar. La tormenta de hace 2 días debe haberlo desalojado de donde quiera que se escondiera. Cuando el sol golpeó ese parachoques cromado esta mañana, negó con la cabeza. Supe de inmediato que no estaba bien. Hiciste bien en avisar, dijo Marie, uniéndose a ellos. ¿Puedes decirnos exactamente qué viste? Mientras el pescador relataba su descubrimiento, Jack observaba el trabajo de la tripulación del helicóptero. Se descolgaron por el acantilado con eficiencia practicada, fijando pesados cables al chasis del vehículo. El proceso fue minucioso. Un movimiento en falso podría hacer que la evidencia cayera. «Levantando ahora», anunció la radio. Los oficiales reunidos guardaron silencio mientras los cables se tensaban. Lentamente, increíblemente, el casco oxidado comenzó a elevarse. El agua brotaba de sus ventanas rotas como lágrimas, y trozos de óxido y escombros llovían sobre las rocas de abajo. Jack se encontró conteniendo la respiración mientras el coche despejaba el borde del acantilado y era guiado a un área plana que habían despejado. De cerca, la devastación era aún peor. El coche patrulla, un Plymouth Fury de 1975, el mismo modelo que Laura había conducido, era apenas reconocible. El océano no había sido amable. El óxido había corroído secciones enteras de la carrocería y los percebes incrustaban la parte inferior como una armadura. El equipo forense se movió de inmediato, fotografiando cada ángulo antes de comenzar su examen. Jack se obligó a mantenerse al margen para dejarlos trabajar, incluso mientras cada instinto le gritaba que abriera las puertas y buscara respuestas. «Matrícula aún parcialmente legible», gritó uno de los técnicos. «¡Corriendo ahora!». La mano de Marie encontró el hombro de Jack. «No tienes que estar aquí para esto». «Sí, tengo que estarlo». El técnico con el portátil levantó la vista, su rostro grave. «El BIN coincide. Este es el vehículo patrulla de la oficial Laura Monroe». Las palabras golpearon a Jack como un golpe físico. Aunque lo había sabido, lo había sentido en sus huesos desde el momento en que escuchó la llamada. 13 años de no saber, de preguntarse si ella simplemente lo había dejado el trabajo, había dejado todo atrás. Ahora, aquí estaba la prueba de que algo terrible había sucedido esa noche. Abriendo la puerta del conductor, anunció el técnico forense principal. Abrió y la puerta se desprendió por completo. Sus bisagras oxidadas. El interior era una cueva de sombras y decadencia. Los asientos podridos hasta los muelles. El salpicadero, una masa de corrosión. «No se ven restos», informó el técnico, y Jack soltó un aliento que no sabía que había estado conteniendo. Si era alivio o decepción, no podía decirlo. La búsqueda continuó metódicamente. Los efectos personales emergieron como artefactos de una tumba, una linterna, sus baterías hace mucho tiempo que se habían derramado y corroído. Un libro de citaciones. Las páginas fusionadas en una masa sólida. Y luego, debajo del asiento del conductor, un casquillo de bala de latón. «Calibre 40», dijo el técnico, levantándolo. «Igual que el de dotación del departamento. Sangre,
gritó otro técnico desde la parte trasera del vehículo. Degradada, pero definitivamente sangre debajo del asiento trasero. Y abrió el maletero, pasando su linterna por el interior oxidado. Rastros significativos en el maletero. Una nueva voz interrumpió la escena. ¿Qué demonios está pasando aquí? Richard Hensley, el supervisor del departamento, atravesó la cinta de la escena del crimen como si fuera suya, lo que Jack reflexionó que, esencialmente, lo era. Hensley también había sido supervisor de Laura, allá por el 77. Ahora, a finales de los 50, había engordado, pero aún se mantenía con la autoridad de un hombre acostumbrado a ser obedecido. «Richard», dijo Marie, «hemos confirmado que es el vehículo de Laura Monroe». El rostro de Hensley pasó por varias expresiones antes de posarse en una preocupación oficial. «Cristo, después de todo este tiempo», miró a Jack. «No deberías estar aquí». «Estoy bien». «Sangre y casquillo de latón», resumió el forense. «No se recuperó la cámara del salpicadero, probablemente destruida por el agua salada. Pero esto es definitivamente una escena del crimen». Hensley se frotó la mandíbula. «Ahora no saquemos conclusiones precipitadas. Esa sangre podría ser de cualquiera. Por lo que sabemos, Laura podría haber». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente. «Podría haber estado involucrada en algo que salió mal. Disparó a alguien, entró en pánico, abandonó el coche». «Esa no es Laura», dijo Jack rotundamente. «Ella no lo haría». 13 años es mucho tiempo, Jack. La gente no siempre es quien creemos que es. El tono de Hensley era comprensivo, pero firme. «Investigaremos esto adecuadamente, sin suposiciones». Maurice intervino antes de que Jack pudiera responder. «Necesitaremos pruebas de ADN en las muestras de sangre. Es tecnología nueva, cara, pero háganlo». Hensley dijo: «Esto es un posible homicidio. No escatimaremos gastos». Miró a su alrededor. «La prensa estará por todas partes. Necesitamos una declaración». Como si sus palabras la hubieran invocado, la primera furgoneta de noticias apareció en el horizonte, seguida rápidamente por 2 más. En cuestión de minutos, los reporteros estaban instalándose justo más allá de la cinta policial. Sus cámaras enfocadas en el coche patrulla oxidado. Jack se encontró frente a las cámaras antes de haber procesado completamente lo que estaba sucediendo. Los reporteros le clavaron los micrófonos como armas. «Sargento Monroe, ¿cómo se siente al tener finalmente respuestas sobre la desaparición de su esposa? ¿Es cierto que la oficial Monroe estaba bajo investigación antes de desaparecer? ¿Cree que fue asesinada?» Jack se enderezó los hombros y miró directamente a la cámara más cercana. La oficial Laura Monroe fue un miembro dedicado de este departamento. Acababa de ser ascendida a sargento de patrulla cuando desapareció en 1977. Era trabajadora, honesta y comprometida con el servicio a esta comunidad. Investigaremos este descubrimiento a fondo y profesionalmente y descubriremos qué le sucedió. La naturaleza finalmente nos ha entregado esta evidencia y no desperdiciaremos la oportunidad. Más preguntas le llovieron, pero Marie lo guió suavemente lejos de las cámaras. Detrás de ellos, el equipo forense continuaba su trabajo metódico. Cada pieza de evidencia cuidadosamente catalogada y preservada. «Lo hiciste bien», dijo Marie mientras llegaban a sus vehículos. «Vete a casa, Jack. Tómate un tiempo». Hensley apareció al lado de Jack. «Tienes razón. Estás demasiado cerca de esto. Tómate unos días. Déjanos manejar la investigación. Puedo trabajar en este caso».
No, no puedes. El tono de Hensley no admitía discusión. Estás emocionalmente involucrado. Tu juicio está comprometido. Eso no es un insulto, es un hecho. María sintió a regañadientes. Lo manejaré personalmente. Trabajaré con el equipo. Te mantendré informado en cada paso del camino, Jack. Puedes confiar en mí. Jack los miró a ambos, luego de vuelta a la cáscara oxidada del coche patrulla de Laura. Después de 13 años, las respuestas estaban finalmente al alcance. Pero tenían razón. Estaba demasiado cerca, demasiado crudo. Tengo copias de los expedientes originales en casa, dijo finalmente. Los revisaré a ver si se nos pasó algo. Está bien, dijo Hensley visiblemente aliviado. Solo no te pongas a investigar por tu cuenta. María acompañó a Jack a su coche patrulla. Volveré a la comisaría. Sacaré todos los registros. Los libros de registro del 77, las listas de servicio, todo. Lo resolveremos. Alguien la mató, Marie. Las palabras salieron ásperas. Todos estos años, la gente diciendo que se fugó, que abandonó su deber, pero alguien la mató. Todavía no lo sabemos. Sangre en el maletero, casquillo de bala. ¿Qué más podría ser? La expresión de Marie era comprensiva, pero profesional. Seguimos las pruebas. Eso es todo lo que podemos hacer. Jack subió a su coche patrulla y encendió el motor. En su retrovisor podía ver al equipo forense todavía trabajando. Los restos oxidados del pasado finalmente arrastrados a la luz. Puso el coche en marcha y se dirigió a casa. Su mente ya corría a través de los polvorientos archivos que esperaban en su oficina buscando la pista que habían pasado por alto hace 13 años. La casa de Jack estaba tranquila bajo el sol del mediodía. Una modesta casa de 2 pisos en un barrio de Pacifica, donde policías y maestros vivían uno al lado del otro. Abrió la puerta principal y se dirigió directamente a su oficina en casa, sin molestarse en quitarse la chaqueta. La caja estaba en el estante superior de su armario, exactamente donde la había colocado hace 5 años durante su última revisión. Cartón marrón, L. Monroe, 1977, escrito con marcador negro en el lateral. La bajó y se sentó en el suelo de la oficina, extendiendo el contenido a su alrededor como piezas de un rompecabezas que nunca había podido resolver. La fotografía de Laura lo miraba desde su expediente personal. Cabello rubio, peinado al estilo de finales de los 70, ojos azules brillantes de orgullo, las nuevas franjas de sargento frescas en su uniforme. Tenía 28 años cuando se tomó esto, solo 2 semanas antes de que desapareciera. Primero tomó las copias del libro de registro, pasando el dedo por las entradas del 18 de noviembre de 1977. La letra de Laura, limpia y precisa. 2000 horas, iniciando patrulla, sector 7. Luego, 15 minutos después, 2015, parada de tráfico de rutina, autopista 1, marcador de milla 42. Advertencia emitida. Nada después de eso. Ni llamada de socorro, ni informe de actividad sospechosa, ni solicitud de refuerzos, solo silencio. Jack revolvió las declaraciones de los testigos, las 3. Su compañera esa noche, la oficial Patricia Gris, había dado un breve relato. Vi por última vez a la oficial Monroe a las 20:00 horas cuando partió para la patrulla en solitario. Parecía de buen humor. Mencionó que quería terminar temprano para ver la película de la noche en la televisión. Las otras 2 declaraciones provenían de civiles que habían visto un coche patrulla esa noche, pero no podían confirmar que fuera el de Laura. Mínimo. Frustrantemente mínimo. Se recostó contra la pared, mirando los papeles esparcidos por
su alfombra. ¿Laura no habría simplemente conducido su coche patrulla por Devil's Slide? La logística por sí sola lo hacía imposible. ¿Cómo habría escapado? Alguien más tenía que estar involucrado. Sus ojos se posaron en la lista de servicio. Patricia Gris había sido la compañera de Laura, pero allí, en la parte inferior de la página del libro de registro, había otro nombre, el del ayudante Carl Bowen, supervisor del turno de noche. Había firmado las entradas del registro, confirmando su exactitud. Jack cogió su teléfono y marcó el móvil de Marie. Ella respondió al segundo timbrazo. Jack, casi estoy de vuelta en la comisaría. Richard ya está allí. El resto del equipo sigue procesando la escena. Necesito preguntarte por Carl Bowen. Él firmó el libro de registro la noche que Laura desapareció. Bowen se trasladó al condado de San Mateo hace unos 8 años. ¿Qué pasa con él? Quiero hablar con él. ¿Puedes conseguir su contacto actual cuando llegues a la comisaría? Claro. ¿Vienes tú? De camino. Jack recogió los archivos en su caja y se puso de pie. La casa se sentía demasiado tranquila, demasiado llena de fantasmas. Necesitaba moverse, hacer algo. En lugar de conducir directamente a la comisaría, se encontró girando hacia la autopista 1, dirigiéndose al sur hacia el antiguo sector de patrulla de Laura. 20 minutos después, se detuvo en el marcador de milla 42, la ubicación de su última parada de tráfico reportada. El área no había cambiado mucho en 13 años. Arbustos y hierbas costeras se doblaban con el viento eterno. El Pacífico, una vasta extensión gris azulada al oeste. Al este, podía ver los viejos muelles industriales en Moss Landing. Sus edificios, de metal corrugado, oxidados y desgastados por el tiempo. Habían buscado allí en el 77, no encontraron nada. ¿Por qué Laura había estado aquí sola? El procedimiento estándar requería parejas después del anochecer, especialmente en áreas aisladas. Estaba a punto de regresar a su coche cuando escuchó el rugido de otro vehículo patrulla acercándose. El coche blanco y negro disminuyó la velocidad al pasar. Luego se detuvo. La ventana del conductor bajó y Jack se encontró mirando una cara que no había visto en años. Jack Monroe, ¿eres tú? Carl Bowen había envejecido bien, su cabello gris ahora, pero su rostro aún delgado y alerta. Llevaba el uniforme del sheriff del condado de San Mateo con la fácil confianza de un oficial veterano. Carl, esto es una coincidencia. Justo. Estaba pensando en ti. Sí, me enteré de lo de esta mañana. ¿Realmente encontraron el coche de Laura? La expresión de Carl era comprensiva pero cautelosa. En Devil's Slide, estaba revisando su antigua ruta de patrulla. Carl asintió lentamente. Algo terrible después de todo este tiempo. Miró su reloj. Escucha, me encantaría ponerme al día, pero llego tarde a mi turno. En realidad, quería preguntarte por el libro de registro de esa noche. Tú lo firmaste. Algo brilló en los ojos de Carl. Eso fue hace 13 años, Jack. Pero sí, recuerdo haberlo firmado. Todo estaba en orden como siempre. Puso el coche en marcha. ¿Sabes qué? Quedemos para tomar un café pronto. Hablamos de los viejos tiempos. Estoy patrullando la zona de San Pedro hoy, cerca del Valley Park. Llámame al departamento. Lo haré. Carl hizo un breve saludo y se alejó, su coche patrulla desapareciendo alrededor de la curva costera. De vuelta en su coche, encendió la radio mientras se dirigía a la comisaría. Estaban reproduciendo un informe de noticias. Una repetición de su entrevista de esa mañana.
La oficial Laura Monroe fue un miembro dedicado de este departamento. Acababa de ser ascendida a sargento de patrulla cuando desapareció en 1977. Era trabajadora, honesta y comprometida con el servicio a esta comunidad. Sus propias palabras le resonaron y de repente un pensamiento le golpeó fríamente. Laura acababa de ser ascendida, joven, mujer, ambiciosa en un departamento dominado por policías de la vieja escuela. Había trabajado allí lo suficiente como para saber lo brutal que podía ser la política, cómo algunos oficiales resentían el cambio, resentían a los recién llegados que ascendían demasiado rápido. Trató de ahuyentar el pensamiento. Eran sus hermanos y hermanas de azul, personas en las que había confiado su vida. Pero las preguntas persistían. ¿Por qué Laura había estado sola esa noche? ¿Quién la había asignado a una ruta de patrulla tan aislada? Jack pisó más fuerte el acelerador. Necesitaba respuestas y las iba a encontrar. El estacionamiento de la comisaría de policía de Pacífica estaba medio vacío cuando Jack llegó. El cambio de turno de la tarde aún faltaba una hora. Estaba a punto de alcanzar la manija de su puerta cuando un movimiento le llamó la atención. Richard Hensley, caminando de un lado a otro junto al edificio, el teléfono móvil pegado a la oreja. Incluso a 50 pies de distancia, Jack pudo ver la tensión en el lenguaje corporal de su supervisor. Richard caminaba de un lado a otro a pasos, cortos y agitados. Su mano libre gesticulaba bruscamente. Luego, su voz se elevó, resonando por todo el estacionamiento. «¡El coche ha llegado! ¡Tu trabajo es moverlo ahora!». Jack se detuvo, con la mano todavía en la manija de la puerta. El tono de Richard era urgente, casi desesperado. Salió de su coche patrulla en silencio, cerrando la puerta con un suave clic. Richard debió haber sentido el movimiento porque se giró. Sus ojos se abrieron cuando vio a Jack. La sorpresa en su rostro rápidamente cambió a otra cosa. ¿Incertidumbre? ¿Miedo? Inmediatamente bajó la voz, murmurando algo por teléfono antes de terminar la llamada. «Jack», exclamó Richard, forzando una sonrisa. «¿Qué haces aquí? Creí haberte dicho que te tomaras un tiempo». Jack se acercó, tratando de mantener una expresión neutral. «No pude quedarme. ¿Era sobre el caso de Laura?» «¿Qué? Oh, la llamada». Richard se guardó el teléfono en el bolsillo. «Sí, lo era. El depósito de pruebas del sheriff. Me están dando problemas para mover el coche. Ya sabes cómo es. Ese vehículo ha estado en agua salada durante 13 años. Ahora es un peligro ambiental. Normas de la EPA y todo eso». Quieren que lo trasladen a su instalación especializada lo antes posible, pero las empresas de transporte se están demorando. Se rió, pero sonó forzado. Tuve que ponerles las pilas. «Es tu trabajo», les dije. «Muévelo ahora antes de que los inspectores del condado nos respiren en la nuca». Tenía sentido. Jack ya había lidiado con el transporte de pruebas antes. Sabía lo complicado que podía ser con materiales peligrosos. La burocracia nunca... «Descansa, ¿eh? Ni me lo digas». Richard se secó la frente a pesar del fresco aire de marzo. «Vamos, entremos». Entraron juntos por la entrada principal de la comisaría. Los sonidos y olores familiares del área de trabajo invadieron a Jack. Teléfonos sonando, café preparándose, la sutil corriente de caos controlado que definía el trabajo policial. Inmediatamente vio a María acurrucada con 2 técnicos forenses cerca de la sala de procesamiento de pruebas. Ella levantó la vista al acercarse, pero levantó un dedo. «Espera. Las muestras degradadas siempre son problemáticas.
Decía uno de los técnicos: esta nueva prueba de ADN requiere material genético de alta calidad. Lo que sacamos de ese coche, negó con la cabeza. 13 años bajo el agua, contaminado con sal, óxido, bacterias marinas. Estamos hablando de semanas como mínimo, posiblemente meses. ¿No hay forma de acelerarlo?, preguntó Marie. No sin comprometer los resultados. La sangre está ahí, eso lo confirmamos, pero si podemos extraer suficiente ADN limpio para hacer una coincidencia. El técnico se encogió de hombros. Jack sintió que su esperanza se desinflaba. Sin la confirmación de ADN, ni siquiera podían probar que Laura había estado en el coche cuando cayó. ¿Qué pasa con el casquillo de bala?, presionó Marie. El segundo técnico hojeó sus notas. Eso es más definitivo. Es un calibre .40 que coincide con la munición emitida por el departamento en 1977. Mismo peso de grano, mismo fabricante. Si la oficial Monroe disparó su arma esa noche, esto podría ser de ella. Jack cerró los ojos. Las implicaciones lo invadieron. El arma de Laura, la sangre de Laura, o la de otra persona. La incertidumbre era enloquecedora. Abrió los ojos para ver a Richard desaparecer por el pasillo hacia su oficina, su paso ligeramente inestable. Marie finalmente se apartó del equipo forense. «Lo siento, ¿estás bien?» «Necesito hablar con Richard sobre Carl Bowen». Me encontré con Carl en la autopista 1, justo en la antigua ruta de patrulla de Laura. Las cejas de Marie se arquearon. Eso es una gran coincidencia. Exactamente lo que pensé. Jack le tocó el hombro. Voy a buscar a Richard. Hablaremos después. Estaré en mi oficina. Tengo algo que mostrarte. Jack se dirigió por el pasillo y llamó a la puerta de Richard. Soy Jack. Adelante. Empujó la puerta y encontró a Richard cerrando apresuradamente el cajón de su escritorio, tomando lo que parecían píldoras con un vaso de agua. Medicina para la presión arterial, explicó Richard sin que le preguntaran. Este caso es... Gesticuló vagamente. No deberías estar aquí, Jack. Lo que te dije de tomarte tiempo libre lo decía en serio. Lo intenté. No pude. Jack notó cómo Richard se desplomaba en su silla, su rostro enrojecido. Necesito preguntarte por Carl Bowen. La expresión de Richard se tensó. ¿Qué pasa con él? Me lo encontré hoy en la antigua ruta de patrulla de Laura. Él era el supervisor de turno de noche que firmó el libro de registro cuando Laura desapareció. Pues alguien tenía que firmarlo. Richard, algo me ha estado molestando. Si Laura fue atacada esa noche, habría avisado. Era demasiado buena policía para no hacerlo. Pero no hay nada después de las 8:15. Richard se masajeó las sienes con ambas manos. Por eso mismo siempre pensamos que simplemente se había ido. Ni llamada de socorro, ni informes de un ataque, ni testigos que dijeran haber visto algo sospechoso. Pero eso no encaja con lo que encontramos hoy. Sangre, casquillo de bala. Estás perdiendo el tiempo y los recursos. La voz de Richard se volvió cortante. Carl Bowen es un buen policía. ¿Quieres empezar a sospechar de tus hermanos de Binoussering Azul basándote en qué? ¿Una firma en un libro de registro de hace 13 años? No estoy sospechando de nadie, solo quiero una imagen completa. Richard se levantó bruscamente, luego se agarró al borde de su escritorio mientras se tambaleaba. No puedo. Tengo que revisar el transporte del coche, asegurarme de que llegue correctamente al depósito de pruebas. Se dirigió a la puerta, pero tropezó ligeramente. Jack
Le agarró del brazo, alarmado por lo húmeda que se sentía la piel de Richard a través de la manga de su camisa. «Jesús, Richard, seguro que estás bien. Quizás necesitas un café o...» «Estoy bien». Richard se apartó, intentando una carcajada. «Solo esta maldita dieta que me tiene mi esposa. El bajo nivel de azúcar en la sangre y el estrés no se mezclan». Se arregló la corbata con manos temblorosas. Necesitamos pistas concretas, Jack, no teorías descabelladas sobre compañeros oficiales. Jack lo vio marcharse, notando cómo Richard olvidaba cerrar la puerta de su oficina y casi chocaba con la entrada de cristal al área de trabajo. Definitivamente algo andaba mal. Pero antes de que pudiera investigarlo, Marie apareció a su lado. «Mi oficina, ahora...» Una vez dentro, Marie cerró la puerta y sacó un documento de su escritorio. Estaba revisando los archivos, buscando otros casos en los que Laura estaba trabajando en el 77. Encontré esto mal archivado. Jack tomó el papel, una declaración de testigo, pero algo andaba mal. Sin firma, sin sello oficial, solo texto. Mecanografiado que describía un coche patrulla y una furgoneta blanca en Devil's Slide Road la noche que Laura desapareció. ¿Dónde estaba esto? En un expediente de caso completamente diferente. Un robo residencial de 3 meses después. Marie sacó el expediente del robo real. Mira, nada que ver con Laura o esa noche. Jack estudió ambos documentos. ¿Por qué esconderlo en lugar de destruirlo? Marie bajó la voz. Quizás alguien quería un seguro, una historia de respaldo en caso de que la necesitaran. O quizás simplemente olvidaron que lo habían guardado. De cualquier manera, alguien en este departamento sabía más de lo que dijo. Jack miró el nombre en la declaración de testigo. Belinda Carlson. Espera, ese nombre... Ya saqué el expediente oficial. Marie sacó otra carpeta. Hay una segunda declaración de Belinda Carlson, firmada, sellada, completamente oficial. Jack la leyó rápidamente. En esta versión, Belinda afirmaba no haber visto nada inusual esa noche. La misma testigo, 2 historias completamente diferentes. Tiene una dirección y un número de teléfono. Jack miró su reloj. Todavía vive en el barrio de Fairmont. Marie cogió su chaqueta. Voy contigo. Algo me dice que la señorita Carlson tiene algo que explicar. Se dirigieron hacia la puerta. La mente de Jack acelerada. Nuevas pruebas, documentos ocultos y declaraciones contradictorias. Después de 13 años, el muro de silencio cuidadosamente, construido alrededor de la desaparición de Laura finalmente, comenzaba a desmoronarse. El Crown Victoria sin distintivos de Marie olía a café y expedientes viejos mientras salían del estacionamiento de la comisaría. Jack tenía la declaración del testigo en la mano, marcando el número de teléfono que figuraba para Belinda Carlson. «Vamos, contesta», murmuró, escuchando el interminable timbrazo. Después del 4º intento, colgó el teléfono. La línea está muerta, o desconectada, o no contesta. La dirección está a solo 5 minutos, dijo Marie girando hacia Monterey Road. Fairmont es un barrio tranquilo, de clase trabajadora. Las casas se hicieron más pequeñas mientras conducían. Bungalows limpios de posguerra con pequeños patios y coches americanos en las entradas. Marie redujo la velocidad al girar hacia Belinda Street, revisando los números de las casas. «Debe estar a la derecha», dijo Jack. 2847, 2851. Allí, espera. Marie frenó suavemente. «Mira, el sedán oficial de Richard Hensley
Estaba aparcado frente a una casa amarilla con pintura, descascarada y un césped descuidado. Richard mismo estaba en el porche delantero. Y no estaba solo. Una mujer de unos 40 años lo enfrentaba, su lenguaje corporal defensivo, los brazos cruzados sobre el pecho. Marie se detuvo en el bordillo 3 casas más abajo, apagando el motor. A través del parabrisas, observaron a Richard señalar a la mujer con el dedo, su rostro severo. Incluso a esa distancia, podían ver la tensión en sus hombros, la inclinación agresiva de su cuerpo. «¿Qué demonios está haciendo aquí?», susurró Jack. La mujer, presumiblemente Belinda, negó con la cabeza repetidamente, retrocediendo hacia su puerta. Richard se llevó la mano a la chaqueta y sacó lo que parecía un sobre grueso. Lo presionó en sus manos, acercándose para decir algo que la hizo estremecerse. «¿Eso no parece una entrevista oficial?», observó Marie. Richard se giró bruscamente y se dirigió a su coche. Se agacharon instintivamente mientras él pasaba, aunque su atención parecía centrada en el frente. Una vez que sus luces traseras desaparecieron en la esquina, observaron a Belinda retirarse a su casa, agarrando el sobre. «Bueno», dijo Marie, «esto acaba de ponerse interesante». Se acercaron a la casa con cuidado, notando las herramientas de mecánico esparcidas por el porche, las manchas de aceite en la entrada. Jack llamó con firmeza. La puerta se abrió de inmediato. El rostro de Belinda, ya torcido de fastidio. «¿Qué más quieren ustedes?». Se detuvo en seco al ver 2 caras desconocidas. Jack notó que tenía los ojos enrojecidos, las manos temblorosas. «Señorita Carlson, soy el sargento Jack Monroe. Ella es la detective Marie Estrada. Somos de la policía de Pacífica». La expresión de Belinda cambió de enfado a confusión, y luego a algo parecido al miedo. «No. ¿De qué se trata esto?». «Nos gustaría hacerle algunas preguntas sobre una declaración que dio en 1977», dijo Jack. «¿Podemos entrar?». «No tengo nada que ver con ustedes». Empezó a cerrar la puerta. Marie dio un paso adelante. «La vimos hablando con nuestro supervisor hace un momento, Richard Hensley. Estamos investigando el mismo caso y realmente necesitamos hablar con usted». El rostro de Belinda palideció. Miró entre ellos, luego a los documentos en la mano de Emanuel. «Jack, no entiendo a qué se refieren». Jack levantó las 2 declaraciones de testigos, la oculta y la oficial. «Necesitamos que nos explique esto». Por un largo momento Belinda se quedó mirando los papeles. Luego sus hombros se encogieron en señal de derrota. Rodó los ojos y retrocedió. «Bien, pasen, pero esta es la última vez que hablo de esto». La sala de estar era pequeña pero ordenada, decorada con fotografías de tiempos mejores. Belinda les indicó un sofá gastado y tomó el sillón reclinable frente a ellos, el sobre de Richard aún apretado en su regazo. «No sé qué quieren que diga», comenzó. «La verdad sería agradable», dijo Marie suavemente. «Sabemos que dio 2 declaraciones diferentes sobre la noche en que desapareció la oficial Laura Monroe. Necesitamos saber qué vio realmente». Belinda se rió amargamente. «¿La verdad? ¿Quieren la verdad después de 13 años?» Se frotó la cara con ambas manos. «Estoy tan cansada de llevar esta carga, estas mentiras, esta culpa». Jack se inclinó. «Entonces díganos, ayúdenos a entender». Belinda miró el sobre en su regazo por un largo momento. Cuando habló, su voz era apenas un susurro. Conducía al trabajo esa noche, 18 de noviembre de 1977. Era guardaparques en San Pedro Valley Park, trabajando en el turno de noche.
Eran como las 8:30 cuando pasé por Devil's Slide Road y vi a una oficial sola deteniendo una furgoneta blanca. Hizo una pausa, perdida en el recuerdo. No le di mucha importancia. Los policías detienen a la gente todo el tiempo, ¿verdad? Así que seguí conduciendo. ¿Puedes describir la furgoneta?, preguntó Marie, tomando notas. Blanca, como dije, modelo antiguo, quizás de principios de los 70, sin ventanas en la parte trasera, del tipo que usan los contratistas. Belinda se movió en su silla. De todos modos, llegué al trabajo, hice mis rondas, pero fue una noche tranquila y estaba aburrida, así que alrededor de las 10 p.m. llamé a mi marido, le pedí que viniera a hacerme compañía. Tuvo la decencia de parecer avergonzada. Nos encontramos en el parque. Ya sabes cómo es. Jóvenes, casados, buscando algo de emoción. El parque es enorme. Muchos lugares aislados en el bosque. Encontramos un lugar tranquilo y agitó la mano. Ya, ¿entienden la idea? ¿Qué pasó entonces?, presionó Jack. Escuchamos algo, un ruido como un grito, tal vez un alarido. Difícil de decir con el viento y los árboles. Mi esposo quiso investigar, pero el parque es enorme. En la oscuridad, los sonidos hacen eco. Raro. Caminamos por unos 15 minutos, pero no pudimos encontrar nada. ¿Qué hora era esto? Quizás 11:30, medianoche. No estaba precisamente mirando mi reloj. La voz de Belinda se volvió amarga. Cuando regresé a mi puesto alrededor de las 12:30, vi la misma furgoneta blanca saliendo del parque. La misma de la parada de tráfico. Estaba segura de ello. Marie y Jack intercambiaron miradas. ¿Estás segura de que era la misma furgoneta? Positivo. Tenía una abolladura en el panel trasero, lado derecho, con forma de luna creciente. ¿Y lo reportaste? El rostro de Belinda se arrugó. Lo intenté. Al día siguiente, cuando me enteré de la oficial desaparecida vista por última vez en la autopista 1, fui a la comisaría, di mi declaración, pero su supervisor, Hensley, se hizo cargo. Agarró el sobre y se lo tendió. «Tómelo. He terminado con esto». Con todo, Jack abrió el sobre. Dentro había $3,000 en billetes usados. «Te pagó para que cambiaras tu declaración», dijo Jack. No era una pregunta. Belinda asintió con tristeza. Dijo que mi primera declaración sobre la furgoneta blanca no estaba clara. Era confusa. Dijo que necesitaba simplificarla. Simplemente decir que no vi nada. Hizo que pareciera que me estaba haciendo un favor, ayudándome a evitar complicaciones. Pero eso no fue todo, ¿verdad? La voz de Marie era suave, pero firme. No. Lágrimas rodaron por el rostro de Belinda. Una semana después, mi supervisor en el parque se enteró de lo mío y de mi marido allí. Alguien hizo una denuncia anónima. Me despidieron por conducta inapropiada. No pude conseguir otro trabajo de guardaparques en ninguna parte. Hensley se aseguró de eso. Así que te callaste, dijo Jack. ¿Qué otra opción tenía? Mi padre estaba enfermo. Las facturas médicas. Señaló la modesta habitación. Me hice cargo del taller mecánico de mi padre. Apenas salía adelante y cada pocos meses Hensley aparecía con otro sobre. Para tus problemas, decía, para tu continua discreción. Marie se puso de pie. Señorita Carlson, necesitamos que venga a la comisaría. Haga una declaración oficial. Ayúdenos a armar un caso contra Richard. Belinda negó con la cabeza, violentamente. No, de ninguna manera. Lo vieron aquí hoy.
Él sabe que algo está pasando. Puede que suene egoísta, pero necesito protegerme a mí misma y a mi familia. Mi padre sigue enfermo, todavía necesita cuidados, y mi marido se había mudado a otro estado, culpándome por el dinero. Hensley podría destruir lo poco que nos queda. Pero tu testimonio no será suficiente. La voz de Belinda era firme. Sabes que no lo será. Es un supervisor respetado con más de 20 años en la fuerza. Yo no soy nadie. Una guardaparques deshonrada a la que atraparon con su marido en el trabajo. ¿Quién me va a creer? Jack quiso discutir, pero entendió su miedo. Había visto cómo el sistema podía aplastar a los que no tenían poder ni conexiones. Encuentren más pruebas, dijo Belinda. Armen un caso del que no pueda salirse. Entonces testificaré, pero no antes. De vuelta en el coche, Jack se desplomó en su asiento. Tiene razón. Su palabra contra la de Richard no será suficiente. Pero ahora... Sabemos que hay algo que encontrar, dijo Marie, encendiendo el motor. Una furgoneta blanca en el parque esa noche. Richard encubriéndolo. Esto es más grande que solo Laura. Jack se enderezó de repente. Carl Bowen dijo que hoy patrullaba la zona de San Pedro Valley, el mismo parque donde trabajaba Belinda. Eso no puede ser una coincidencia. Los ojos de Marie brillaron con determinación. Entonces, vamos a ver qué está haciendo realmente el oficial Bowen. San Pedro Valley Park se extendía ante ellos, una vasta extensión de colinas costeras y arboledas de secuoyas que ascendían desde el Pacífico hacia las montañas de Santa Cruz. Marie giró hacia el área de estacionamiento principal. El sol de la tarde filtrándose a través de los eucaliptos que bordeaban la entrada. «Allí», dijo Jack bruscamente, «el coche de Richard». El sedán del supervisor estaba cerca de la estación de guardaparques y al lado el coche patrulla blanco y negro que Jack había visto esa mañana. Revisó el número de matrícula para asegurarse. Esa es la unidad de Carl Bowen. La misma de esta mañana. Maurice escaneó el lote. «Necesitamos cobertura, no queremos que nos vean». Maniobró el Crown Victoria en un lugar entre una furgoneta y una camioneta, parcialmente oculto por las ramas colgantes. Desde allí tenían una vista clara de ambos vehículos mientras permanecían ocultos. Jack cogió un mapa del parque de Minnow Museum, la caja de visitantes al salir del coche. El sistema de senderos se extendía por miles de acres. Hazelnut Trail, Wyler Ranch Road, Middle Peak. Encontrar algo en este desierto sería como buscar un grano de arena específico en una playa. «No podemos simplemente deambular esperando a...» comenzó Jack. Pero Marie se llevó un dedo a los labios. Señaló a través de los árboles. Dos figuras emergieron de un sendero a 50 metros de distancia. Richard Hensley, todavía con su traje, a pesar del entorno exterior, y Carl Bowen con su uniforme del condado de San Mateo. Carl llevaba una pala y una pesada bolsa de equipo. Richard sostenía una gran bolsa de plástico negra del tipo industrial usado para residuos de construcción. Se movieron con determinación hacia sus vehículos. El rostro de Richard estaba enrojecido por el esfuerzo y la molestia, aunque mantuvo la voz baja. Jack y Marie se acercaron sigilosamente, usando la línea de árboles para cubrirse. «Te dije que esto era innecesario», decía Carl. Richard abrió el maletero y con cuidado colocó la bolsa de plástico dentro de una caja de madera. «¿Innecesario? ¿Escuchaste a Monroe en las noticias esta mañana?» Encontraron el coche, Carl. El maldito coche apareció. Carl cargó su pala y su bolsa de equipo en su vehículo patrulla. ¿Y qué? Han pasado 13 años. No hay nada.
Hay sangre. La voz de Richard era tensa con pánico controlado. Casquillos de bala. ¿Y estas nuevas pruebas de ADN que tienen ahora? ¿Tienes idea de lo precisas que son? El cuerpo ha estado en la tierra durante 13 años, Richard. Probablemente ya sean solo huesos. Nadie lo va a encontrar en Middle Peak. Es un sendero solo para caminatas a 2 millas de la naturaleza. ¿Quién va a buscar allí? Richard movió la caja de su maletero a la de Carl, gruñendo por el esfuerzo. Jack notó cómo la manejaba con cuidado a pesar de su agitación. ¿Eres estúpido? Richard golpeó a Carl en la parte posterior de la cabeza. Si confirman que la sangre en el coche es de Laura, ¿qué crees que pasará después? Querrán el cuerpo. Empezarán a interrogar a todo el mundo de nuevo. Esa mujer Carlson, los guardaparques a los que hemos estado pagando para que guarden silencio. Uno de ellos habla y estamos acabados. Carl se frotó la cabeza, frunciendo el ceño. Bien, pero ¿a dónde se supone que debo llevarlo? No puedo andar. Por ahí con restos humanos en mi maletero. Algún lugar seguro, algún lugar del que ni siquiera yo sepa. Así, si las cosas se tuercen, puedo pasar un polígrafo. Carl pensó por un momento. ¿Qué tal el lugar cerca de esa gente? Ya sabes, nuestros socios comerciales. Si alguien se acerca, la sospecha recae sobre ellos, no sobre nosotros. Por primera vez, Richard casi sonrió. Finalmente estás pensando, solo hazlo. ¿Y Carl? Asegúrate de que nadie te vea. Cerraron sus maleteros de golpe. Richard subió a su sedán mientras Carl se acomodaba en su coche patrulla. Jack y Marie se retiraron más profundamente entre los árboles mientras ambos vehículos arrancaban. El coche de Richard giró a la izquierda al salir del parque, regresando hacia la ciudad. El coche patrulla de Carl fue a la derecha, dirigiéndose al norte por la ruta costera. Corrieron de vuelta a su coche, Marie deslizándose al volante antes de que Jack hubiera cerrado completamente su puerta. Esperó hasta que Carl tuvo una ventaja de 30 segundos antes de salir. Gracias a Dios que no tuvimos que subir a Middle Peak, murmuró Marie, manteniendo el coche patrulla de Carl a la vista mientras mantenía la distancia. 2 millas en terreno salvaje. Habríamos estado buscando durante horas. Tiene que ser Laura en esa bolsa, dijo Jack, con la voz ahogada por la emoción. 13 años ha estado sola allí arriba. No podemos saberlo con certeza, advirtió Marie, aunque su tono sugería que ella también lo creía. Pero lo que sea que esté en esa caja, Richard y Carl están desesperados por esconderlo. Siguieron a Carl hacia el norte por la autopista 1, pasando Devil's Slide, donde todo había comenzado hacía solo unas horas. Jack observaba el coche patrulla delante, su mente acelerada. Esa gente, había dicho Carl. Socios comerciales. ¿Qué tipo de negocio tenía un policía corrupto con socios dignos de protección? En la intersección con la autopista 92, la predicción de Richard resultó correcta. Su sedán giró tierra adentro, regresando a Pacífica. Carl continuó hacia el norte. «Realmente lo va a hacer», dijo Marie. «Mover un cuerpo a plena luz del día en un vehículo policial». «Llevan 13 años saliéndose con la suya», respondió Jack. «Esta es una ciudad tranquila y antigua. ¿Por qué pensarían que hoy sería diferente?» Después de 30 minutos de seguir al coche patrulla de Carl hacia el norte por la costa, Marie observó: «Nos dirigimos al territorio de Sharp Park». Jack se inclinó hacia adelante, divisando el familiar complejo industrial a la distancia. Allí, la planta de tratamiento de agua está girando. La planta de tratamiento de agua de Sharp Park
Era un extenso complejo de edificios de hormigón y tanques cilíndricos rodeados por una valla de alambre y señales de advertencia. El coche patrulla de Carl no se dirigió a la entrada principal, sino que rodeó una carretera de servicio en la parte trasera de la instalación. Marie se salió de la carretera principal, encontrando cobertura detrás de un grupo de unidades de almacenamiento que les daban una vista de los movimientos de Carl. A través de la valla, lo vieron aparcar en un lugar apartado cerca de una zona muy vegetada, una pradera descuidada que bordeaba el perímetro trasero de la instalación. «Se está moviendo», dijo Jack. Carl salió de su vehículo y abrió el maletero. Cargó la caja de madera que contenía la bolsa de plástico. Cogió su pala y se dirigió a la hierba alta. Se movía con determinación, pero seguía mirando por encima del hombro. «¡Vamos!», susurró Marie. «¡Mantente agachado!». Salieron de su coche y se acercaron a la valla, usando el equipo industrial y los arbustos crecidos para cubrirse. Carl no se había adentrado mucho en la vegetación, quizás a 30 metros de su vehículo. Podían verlo claramente mientras comenzaba a cavar. La pala mordía la tierra con golpes rítmicos. Carl trabajaba eficientemente, años de trabajo físico evidentes en sus movimientos. En 10 minutos había excavado un agujero de aproximadamente 3 pies de profundidad y 4 pies de largo. El estómago de Jack se contrajo mientras Carl abría la caja y volcaba la bolsa de plástico negra en el agujero. El contenido se derramó. Claramente restos humanos, aunque degradados por años de entierro. Huesos, tela raída y lo que podría haber sido cabello cayeron en la tumba recién cavada. Luego Carl hizo algo que hizo que la sangre de Jack hirviera. Metió la mano en el agujero y sacó algo, un pequeño hueso, tal vez un dedo, y se lo metió en el bolsillo. Un trofeo. Carl comenzó a rellenar el agujero, pisoteando la tierra con sus botas. En cuestión de minutos, dispersó la tierra extra y cubrió el lugar con hierba y escombros. Para un observador casual, el suelo parecía intacto. Se retiraron a su coche mientras Carl cargaba su equipo de vuelta en el maletero. Jack buscó la radio, pero Marie le cogió la mano. «Espera», dijo ella. «¿Recuerdas lo que le dijo a Richard? Algo sobre ponerlo cerca de esa gente para que la sospecha recayera sobre ellos. Veamos a dónde va». Jack asintió a regañadientes. Necesitaban la imagen completa, no solo a Carl con una pala. Carl se sacudió la tierra del uniforme y volvió a subir a su coche patrulla. Pero en lugar de salir de la instalación, condujo por una puerta de acceso interna, mostrando sus credenciales al guardia de seguridad de aspecto aburrido. «¿Tiene acceso?», murmuró Marie. «¿Cuánto tiempo lleva esto?». Observaron con binoculares cómo el vehículo de Carl se detenía frente a lo que parecía ser un cobertizo de generadores abandonado en el extremo más alejado del complejo. El edificio parecía no haber recibido mantenimiento en años. Paredes manchadas de óxido, ventanas rotas parcheadas con madera contrachapada. Carl desapareció dentro. Pasaron 5 minutos. Luego salió llevando un paquete rectangular envuelto en papel marrón. El tamaño y la forma inmediatamente familiares para cualquier oficial de narcóticos. «Hijo de puta», Jack respiró. «¿Drogas? Está recogiendo drogas». Marie ya estaba en la radio, manteniendo la voz baja. «Despacho, aquí la detective Estrada. Necesito que hagan una revisión discreta de la instalación de tratamiento de agua de Sharp Park. ¿Algún informe, queja, actividad inusual?» Mientras esperaban la respuesta del despacho, el movimiento en el cobertizo del generador llamó su atención.
Habían salido 2 hombres y entre ellos 2 jóvenes, adolescentes por su aspecto, con vestidos baratos y con aspecto aterrorizado. Los hombres empujaron a las chicas hacia Carl, quien las agarró bruscamente de los brazos y las llevó a su coche patrulla, empujándolas al asiento trasero. «Eso es todo», dijo Jack. «Necesitamos refuerzos ahora». Marie ya estaba en la radio. Despachó. «Tenemos un 1099 en la instalación de tratamiento de agua de Sharp Park. Oficial involucrado en posible tráfico de personas y narcóticos. Solicito respuesta inmediata de equipo táctico. El sospechoso es el ayudante Carl Bowen, condado de San Mateo. También necesitamos unidades para asegurar al supervisor Richard Hensley en la comisaría de Pacífica. Está involucrado». «Recibido, detective. Unidades en camino. ETA 5 minutos». Mantuvieron la vista en Carl, quien ahora estaba en una animada conversación con los hombres fuera del cobertizo. La naturaleza informal de la interacción sugería que no era su primera transacción. Luego, una furgoneta blanca apareció desde más profundo dentro de la instalación. Vieja, sin distintivos, sin ventanas traseras. El pulso de Jack se aceleró, igual que la que Belinda Carlson había descrito. Carl regresó a su coche patrulla y lo colocó delante de la furgoneta, claramente preparándose para escoltarla fuera de la instalación, usando un vehículo policial para proteger una operación criminal. La audacia de esto hizo que las manos de Jack se apretaran en puños. «Llevan años haciendo esto», dijo Marie en voz baja. «Mira lo rutinario que es todo. Sin nerviosismo, sin prisa, simplemente negocios como de costumbre». El sonido de las sirenas que se acercaban rompió la tranquilidad de la tarde. Múltiples coches patrulla y una furgoneta SWAT convergieron en la puerta principal de la instalación. El guardia de seguridad, ante la abrumadora presencia policial, no tuvo más remedio que abrir la barrera. Carl y el conductor de la furgoneta se dieron cuenta de su situación simultáneamente. Ambos vehículos se lanzaron hacia adelante, intentando alcanzar una salida secundaria. Marie puso su coche en marcha, uniéndose a la persecución con las otras unidades. El conductor de la furgoneta perdió los nervios primero, pisando el freno y levantando las manos. Carl intentó salir del paso, deteniendo su coche patrulla y saliendo con afectada despreocupación. «¿Qué está pasando aquí?», exclamó, intentando mostrar una confusión autoritaria. «No recibí ninguna notificación sobre una operación. Solo estaba revisando este almacén como parte de mi patrulla». Marie ya estaba fuera del coche, con las esposas en la mano. «Ahorra aliento, Carl. Lo vimos todo». «Esto es un malentendido», protestó Carl mientras Marie le esposaba. «Esas chicas en mi coche estaban comprando drogas. ¿Ves?», señaló desesperadamente el paquete marrón en su asiento delantero. «Las traía». Jack se inclinó. «Eres un gran narrador, Carl. Lástima que te vimos enterrar restos humanos hace 30 minutos, probablemente los de Laura. Luego entraste aquí para recoger tu droga y probablemente tu bono mensual de chicas traficadas». La cara de Carl se puso blanca. «No sé. ¿De qué hablas? Todo esto es un error». «El único error fue tuyo», dijo Marie, leyéndole sus derechos mientras lo guiaba a un coche patrulla. Mientras tanto, el equipo táctico había irrumpido en el cobertizo del generador. Jack y Marie se acercaron mientras los oficiales salían con sospechosos esposados, hombres de aspecto duro que irradiaban violencia incluso bajo custodia. Dentro, el cobertizo reveló su verdadero propósito de inmediato: escaleras que conducían a un sótano
que olía a productos químicos. El laboratorio de metanfetamina era extenso. Aparatos de vidrio, elementos calefactores, tanques de precursores químicos de calidad profesional capaces de producir cantidades masivas. En una habitación lateral encontraron más víctimas, mujeres que iban desde adolescentes hasta los 30, todas mostrando signos de cautiverio y abuso. Una oficial hablaba suavemente con ellas en español, asegurándoles su seguridad. Una de las mujeres mayores, más valiente que el resto, habló. Trabajamos en el laboratorio, empaquetando, limpiando, pero las jóvenes, señaló a las adolescentes. Las guardan para especial, para nuevos clientes, nuevos socios, recompensa mensual para la policía que les ayuda. Jack tuvo que salir, luchando contra las náuseas. Esto iba más allá de la corrupción. Esto era maldad, sistemática y protegida por las mismas personas que juraron servir. Los equipos médicos llegaron escoltando suavemente a las víctimas a las ambulancias. El transporte de arrestados comenzó a llenarse de sospechosos. Los equipos de evidencia invadieron el laboratorio, documentando todo. «Necesitamos recuperar esos restos», le dijo Jack a Marie, «antes de que nadie más se involucre». Encontraron a otro oficial para acompañarlos y regresaron al lugar donde Carl había cavado su tumba apresurada. La tierra removida aún era obvia para los ojos entrenados. Usando la pala abandonada de Carl, excavaron cuidadosamente los restos, transfiriéndolos a una bolsa de evidencia con la reverencia que merecían. «Laura», susurró Jack. Después de 13 años, la habían encontrado. De vuelta en su coche, con Xiaosh. La evidencia asegurada, Jack recordó una pieza crucial más. «Necesitamos a Belinda Carlson. Su testimonio lo une todo». Marie ya estaba marcando. Cuando Belinda contestó, la voz de Marie fue firme pero amable. «Señorita Carlson, soy la detective Estrada. Hemos arrestado a Carl Bowen y tenemos pruebas contra Richard Hensley. Hay varios oficiales involucrados. Es hora de cumplir su promesa». Hubo una larga pausa. Luego, «Gracias a Dios. Sí, iré. Estamos enviando una unidad para escoltarla de forma segura a la comisaría», le aseguró Marie. Jack cogió la radio. «Despacho. Necesito una unidad en 255 Fairmont Avenue, Pacífica. Escolta protectora para una testigo». La instalación de tratamiento de agua parecía ahora una zona de guerra. Vehículos policiales por todas partes. Sospechosos bajo custodia. Víctimas recibiendo atención. Habían descubierto algo monstruoso escondido a plena vista, protegido por insignias y la confianza pública. «Volvamos», dijo Marie. «Es hora de tener una conversación real con Richard Hensley». La comisaría de policía de Pacífica se había transformado en un caos controlado. Los sospechosos de la instalación de tratamiento de agua pasaban por el proceso de fichado con las muñecas esposadas y los rostros sombríos. Los agentes se movían con eficiencia practicada, procesando pruebas, archivando informes, coordinando con múltiples agencias. La magnitud de lo que habían descubierto aún estaba asimilándose. Jack y Marie entregaron sus pruebas al encargado de bienes. La bolsa de restos, la pala de Carl, fotografías de ambas escenas. Cada elemento se registraba meticulosamente, preservando la cadena de custodia. «Sala de interrogatorios 2», les dijo un agente uniformado. «Hensley ya está allí. El capitán los quiere a ambos en esto». A través del espejo unidireccional, Richard Hensley parecía más pequeño de lo que Jack lo había visto nunca. El supervisor confiado había desaparecido, reemplazado por un hombre sudoroso y esposado cuyos ojos se movían nerviosamente por la habitación.
Marie tomó la iniciativa, sentándose en la silla frente a Richard, mientras Jack se sentaba en Minomosinit, silencio a su lado, estudiando al hombre en quien había confiado durante 2 décadas. «Esta entrevista está siendo grabada», comenzó Marie, activando la grabadora. Presentes están la detective Marie Estrada, el sargento Jack Monroe y el supervisor Richard Hensley. Señor Hensley, le han sido leídos sus derechos. «Esto es un error», dijo Richard, pero su voz carecía de convicción. «Lo que sea que crean que vieron». «Lo que vimos», interrumpió Marie con calma, «fue a usted entregando un pago a Belinda Carlson esta tarde. Lo vimos a usted y a Carl. Bowen moviendo restos humanos del Parque San Pedro Valley. Seguimos a Carl hasta un laboratorio de metanfetaminas donde recogió drogas y mujeres traficadas. La señorita Carlson ha dado una declaración completa sobre cómo usted le pagó para que cambiara su testimonio hace 13 años. El rostro de Richard palideció varias tonalidades. Nos siguieron desde el parque hasta la instalación de tratamiento, confirmó Jack. Lo vimos todo, Richard. El silencio se extendió entre ellos. La respiración de Richard se hizo más trabajosa. Su camisa se oscureció de sudor. «¿Qué pasó en 1977?» preguntó Jack en voz baja. «¿Qué le pasó a mi esposa?» Richard miró la mesa por un largo momento. Cuando finalmente levantó la vista, algo se había roto en sus ojos. «Bien», dijo. «Ustedes lo saben todo de todos modos. Estoy cansado de estos 13 años de mirar por encima del hombro, esperando este día». Tomó un aliento tembloroso. «Mi mejor opción ahora es un acuerdo de culpabilidad, así que aquí está, todo». Marie se inclinó hacia adelante, con el bolígrafo preparado sobre su bloc de notas. Laura detuvo una furgoneta esa noche, el 18 de noviembre de 1977. Una parada de tráfico de rutina cerca de los viejos muelles industriales en Moss Landing, justo a las afueras de Pacífica. Ella no lo sabía, pero esa furgoneta transportaba un cargamento de metanfetamina desde la planta de tratamiento de agua hasta los muelles para su distribución. Las manos de Jack se apretaron bajo la mesa, pero él permaneció en silencio. El conductor entró en pánico. Un traficante de bajo nivel, probablemente drogado con su propio producto. Le disparó a través de la ventanilla del pasajero, la alcanzó en el hombro, la hizo girar. Estaba herida, sangrando, pero no muerta. «¿Y te llamaron a ti?», dijo Marie. No era una pregunta. Richard asintió con tristeza. Yo era su hombre de dentro. Llevaba 2 años siéndolo. Pagaban bien, y me decía a mí mismo que solo estaba mirando hacia otro lado, no realmente involucrado. Pero cuando llamaron esa noche, se frotó la cara. Envié a Carl. Le dije que lo manejara antes de que los refuerzos pudieran responder a su última posición. Carl la mató, dijo Jack con voz áspera. No. Richard lo miró a los ojos. Yo lo hice. Carl quería llamar a una ambulancia, intentar salvarla, pero ella había visto la furgoneta, había visto al conductor. Podría identificarlos, testificar. Así que yo... Su voz se quebró. Terminé lo que el traficante había empezado. Usé su propia arma, por eso el casquillo coincidía con la munición del departamento. La sala de interrogatorios quedó en silencio, excepto por el zumbido del equipo de grabación. Destruimos su radio y su cámara del salpicadero, continuó Richard, cada palabra pareciendo envejecerlo. Enterramos su cuerpo en San Pedro Valley, Park, Sendero Middle Peak, 2 millas adentro donde nadie va. Los del cártel se llevaron su coche patrulla a Devil's Slide, lo empujaron al océano. La tormenta de esa semana ayudó a esconderlo.
¿La sangre en el maletero?, preguntó Marie. De moverla, la envolvimos en plástico. Pero se encogió de hombros con impotencia. Jack encontró su voz. ¿Todos estos años? Los pagos mensuales no eran solo dinero. No, admitió Richard. Drogas para algunos de los chicos que las consumían chicas para entretenimiento. La operación creció con los años. Más policías se involucraron. ¿Nombres?, exigió Marie. Richard se rió amargamente. ¿Quieres nombres? Esta comisaría se quedaría sin personal si te los diera. Todos. A medida que los nombres salían a raudales, Jack se sintió enfermo. La corrupción era más profunda de lo que había imaginado. No es de extrañar que la desaparición de Laura nunca se hubiera resuelto. La mitad del departamento la había estado encubriendo activamente. «Necesito algo de aire», dijo Jack bruscamente poniéndose de pie. Marie lo miró con preocupación, pero asintió. «Tómate tu tiempo, no hemos terminado aquí». Jack tropezó en el pasillo, sus piernas inestables, el peso de 13 años de mentiras, de dormir junto a una almohada vacía, sin saber si Laura lo había dejado o había muerto, se derrumbó de golpe. Jack levantó la vista y vio a Belinda Carlson sentada en un banco cerca de las salas de interrogatorio, con las manos nerviosamente entrelazadas en su regazo. Señorita Carlson se sentó a su lado. «Gracias por venir». «Ya di mi declaración», dijo en voz baja. «Les conté todo sobre esa noche, sobre las amenazas y sobornos de Richard. Todo». Se volvió hacia él con lágrimas en los ojos. «Lo siento mucho. No es justo lo que les pasó a usted, a Laura, a nadie. Sé que merezco ser procesada. Tomé su dinero, guardé sus secretos». Jack estudió su rostro curtido, viendo el peso que había cargado. Fue intimidada para guardar silencio. Fue amenazada. El fiscal lo tendrá en cuenta. Pero aún así, usted se presentó cuando importaba, interrumpió Jack suavemente. Su testimonio nos ayudó a resolver esto. Eso cuenta para algo. Quizás inmunidad, quizás un acuerdo de culpabilidad, pero de cualquier manera, la miró a los ojos. Estoy agradecido. Laura finalmente puede descansar porque usted encontró su coraje. Se abrazaron brevemente, dos personas unidas por la tragedia, encontrando un momento de consuelo. Sargento Monroe. Un técnico forense apareció en la puerta. ¿Podría venir conmigo? Necesitamos que identifique algo. Jack se excusó y siguió al técnico a la sala de pruebas. Las mesas cubrían las paredes llenas de objetos etiquetados de las redadas del día. El técnico lo llevó a una mesa más pequeña donde los restos habían sido cuidadosamente dispuestos. Enviaremos todo para pruebas de ADN al laboratorio estatal, explicó el técnico poniéndose guantes de látex. Pero encontramos esto con los restos. Levantó una pequeña bolsa de pruebas. Dentro había un colgante en una delicada cadena, empañado pero intacto. Jack lo reconoció de inmediato, el corazón de platino que Laura había usado todos los días de su matrimonio. Con manos temblorosas, Jack tomó la bolsa. A través del plástico pudo sentir el peso del metal, la forma familiar. Le dio la vuelta y allí estaba, grabado en la parte trasera con una elegante escritura: Jack y Laura para siempre. Las lágrimas llegaron entonces, 13 años de dolor derramándose en la estéril sala de pruebas. El colgante lo hizo real de una manera que ni siquiera encontrar su cuerpo lo había hecho.
Esta era Laura, usada contra su piel, querida. No lo había dejado. Le había sido robada. El técnico retrocedió respetuosamente, dándole espacio para llorar. Después de varios minutos, Jack se secó los ojos y regresó a la mesa de pruebas. Entre los huesos notó que uno estaba etiquetado por separado. Eso lo encontramos en el bolsillo de Carl Bowen, explicó el técnico. Un hueso de dedo lo tomó como una especie de trofeo. «Malditos bastardos», murmuró Jack. Estos hombres habían llevado insignias, habían hecho juramentos, habían traicionado todo lo que la ley representaba. Tocó la bolsa que contenía los huesos con suavidad. «Finalmente te encontré, Laura. Ahora puedes descansar, sargento». El técnico dijo suavemente. «Lo que hizo hoy salvó a esas mujeres en la instalación. Ahora están en Pacífica General, recibiendo tratamiento. Sus vidas también importan». Jack asintió, extrayendo fuerza de esa verdad. Laura se había ido, pero otras habían sido salvadas. Confirmó las pruebas para análisis de ADN y regresó al pasillo. María acababa de salir de la sala de interrogatorios con aspecto agotado pero satisfecho. «Nos lo dio todo», dijo ella. «Nombres, fechas, rutas, contactos. Esto va a destrozar el departamento». «Bien», dijo Jack con firmeza. «Necesita ser destrozado, reconstruido y limpiado». Se quedaron juntos en el pasillo, observando cómo más sospechosos eran procesados, cómo llegaban los oficiales de asuntos internos para comenzar su investigación, cómo la maquinaria de la justicia avanzaba. «Esto va a ser una larga batalla», observó Marie. «Juicios, investigaciones, erradicar a cada policía corrupto que Richard nombró. El departamento no será el mismo». «No debería ser el mismo», respondió Jack. «No después de esto». Marie miró su reloj. «Las víctimas de la instalación, deberíamos ir a verlas también. Tomar sus declaraciones, pero también…» Hizo una pausa. «Hacerles saber que ahora están a salvo, que a la gente le importa». Jack asintió. «Vamos». Mientras se dirigían a la oficina de detención, Jack reflexionó sobre lo que habían descubierto. El mal había florecido en su medio porque la gente buena había guardado silencio, porque aquellos a quienes se les había confiado el poder lo habían abusado para beneficio personal. Laura había muerto simplemente por hacer su trabajo, por detener el vehículo equivocado en el momento equivocado. Pero la verdad, como su coche patrulla, tenía una forma de salir a la superficie eventualmente. La tormenta que había desalojado las pruebas era más que meteorológica. Era la tormenta de la conciencia en personas como Belinda. La tormenta de la determinación en oficiales como Marie. La tormenta de la justicia que exigía rendición de cuentas por pecados largamente ocultos. La insignia significaba algo. Tenía que significar algo. Y por Laura, por las mujeres que habían salvado hoy, por la comunidad que confiaba en ellos, se asegurarían de que así fuera de nuevo.